el perceptrón, en 1943, perdón, Warren McClough y Walter Pitt fueron los que originaron el primer modelo de operación neuronal. O sea, fueron los primeros que inventaron o crearon una red neuronal, y el cual fue mejorado en sus aspectos biológicos por Donald Hebb en 1948. Pero los primeros que dieron a conocer un modelo neuronal pues fue McClough y Pitt, ¿no? Entonces, en 1962, Bernard Windrow propuso las reglas de aprendizaje. Windrow Hoff y Frank Rosenberg desarrollaron la prueba de convergencia y definieron el rango de problemas para los que un algoritmo aseguraba una solución. Entonces, él propuso los perceptrons como una herramienta computacional. Y el perceptrón viene siendo un algoritmo que se los voy a explicar a continuación. ¿Vale? Entonces, el perceptrón, este es pues el diseño de una neurona artificial, donde yo tengo mis entradas x1, x2 hasta xn, ¿ok? Tengo mis pesos, siempre las vamos a definir como w, y vamos a tener un umbral o vía. Entonces, el perceptrón se utiliza para demostrar, es utilizado para representar el aprendizaje computacional cuando las funciones son linealmente separables. Ojo aquí. Cuando no son linealmente separables, la red neuronal no puede predecir una solución. De ahí que fue que tuvo muchas críticas en los inicios de las redes neuronales, por ahí les conté la historia, y por gran tiempo se dieron cuenta, bueno, cuando no es linealmente separable no puede aprender una red, entonces las redes neuronales no funcionan. Es lo que dijeron y hubo un gran abismo, ¿no? Entonces el modelo del perceptrón siempre va a ser así, donde tengo una entrada o entradas, puede ser una, dos, tres, dependiendo ahí las variables que tengamos, nuestros pesos, las vías, voy a tener la sumatoria de las entradas por el peso, la entrada por el peso 2, la entrada por el peso n, más la vía, ¿ok? Entonces es x por w1 más x2 por w2 más x3 por w3 más la vía. Entonces, eso es la sumatoria y las funciones de activación que ya las miramos y las programamos, donde pueden ser el escalón. Si recuerdan, decíamos en este caso del escalón, la activación, si la salida, que en este caso es y, si la salida es mayor o igual a 0, entonces va a ser un 1. De lo contrario, si la salida es menor que 0, sería menos 1 o puede ser 0, ¿no? Entonces, así es como lo vamos a estar definiendo ahorita en el ejercicio. Entonces, el perceptrón significa que si yo grafico linealmente separable, se refiere a eso. Si yo grafico en un plano cartesiano y logro separar las cosas que quiero que aprenda la red neuronal, o el perceptrón, mejor dicho, va a poder aprender. Por ejemplo, si yo grafico la operación lógica del AND, si yo digo en la entrada 1, si es verdadero y verdadero me va a dar verdadero, verdadero y falso me da falso, falso y verdadero me da falso, falso y falso me da falso. Si yo grafico esto en este plano y yo trazo una línea, yo puedo separar los ceros para este lado. Si se fijan, estos son ceros. Este es el 1, 1, el 1, 0, el 0, 1 y este es el 0, 0. ¿Ok? Entonces, si yo trazo una línea, es linealmente separable. Por un lado tengo los ceros y por el otro lado tengo los 1. Por lo tanto, el perceptrón sí pudiera aprender el operador AND. La operación OR, también, si yo grafico el operador OR, este es el 1, 1, el 1, 0, el 0, 1 y el 0, 0. Si yo trazo una línea o las puedo separar, esto también lo pudiera aprender un perceptrón. Pero si yo grafico el XOR, que me da esto, 1 y 1 me va a dar 0, 1 y 0 me va a dar 1, 0 y 1 me va a dar 1 y 0 y 0 me va a dar 0. Si yo lo grafico esto, yo no puedo separar por un lado los unos, porque aquí están los unos en negrito, ¿no? Si yo trazo una línea aquí, vertical,
pues no puedo separarlos. Si yo lo pongo por acá, no puedo separar los unos y los ceros. Entonces esto el perceptrón no lo puede aprender. Pero existen otros métodos para poder, o algoritmos para poder aprender esto, que lo vamos a mirar más adelante. ¿Va? ¿Sí queda claro esta parte? Entonces, lo que sigue, vamos a hacer lo siguiente. La fórmula o el perceptrón para calcular mi salida va a ser representada por y. Entonces la salida va a ser igual a la sumatoria de mis entradas más la vía, por los pesos más la vía. ¿Sí? Si yo lo traslado acá, aquí está, la entrada 1 por el peso 1 más la entrada 2 por el peso 2 más el umbral o la vía. Entonces es la sumatoria de los pesos por las entradas actuales. Eso viene siendo, y esta formulita tan sencilla es como aprende una red neuronal o es como aprende un perceptrón. Y esa la vamos a mirar durante toda esta unidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, para poder que aprenda la red neuronal, necesitamos los pesos. Y muchas veces los pesos no son los adecuados para que aprenda mi red neuronal. Por lo tanto, voy a tener que recalcular los pesos, los W. ¿Y cómo se recalculan los pesos? Bueno, se recalcula a través de esta ecuación. El peso nuevo va a ser igual al peso actual más el factor de aprendizaje, que por lugar 0.5, por el valor que debe de aprender por la entrada. Y los pesos corresponden a la memoria a largo plazo. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos nuestro operador AND. Pero aquí está mi operador AND. Verdadero y verdadero me va a dar verdadero. Verdadero y falso me da verdadero. 0 y 1 me da un 1. 0 y 0 me da 0. Vamos a trasladarla, esta matriz que quiero que aprenda, y voy a sustituir los ceros por menos 1. Es decir, mi red neuronal va a tener dos datos de entrada, x1 y x2. Y va a tener una salida. ¿Ok? Cuando yo le dé un dato de entrada 1 y 1, mi red neuronal me debe decir que es un 1. Cuando yo le dé un 1 y un menos 1, mi red neuronal me va a dar un 1. Cuando yo le dé menos 1 perdón, es el OR, ¿no? Cuando yo le dé menos 1 o 1 me va a dar un 1 y cuando yo le dé menos 1 me debe dar menos 1. Este es el OR, ¿va? Entonces, cuando arranca mi algoritmo, el perceptrón, él me va a crear unos valores de los pesos aleatoriamente. Entonces me creó, supongamos en la primera iteración, me creó en el W1, me creó 0.28714. Y en el peso 2 me creó 0.57465. Y la vía me dio 0.72282. Por lo tanto, si yo ingreso de entrada 1 y en la segunda entrada ingreso un 1, la salida me debe dar un 1, ¿no? Me debe dar un 1. Entonces, este menos 1 viene siendo mi umbral, ¿no? Entonces, si yo sustituyo la ecuación, aquí está la ecuación, la salida va a ser la entrada 1 por el peso más la entrada 2 por el peso más la vía. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces yo lo sustituyo. Aquí está el programa en Java, entrenamiento de la función OR. ¿Va? La entrada 1, 1, la salida me debe dar un 1. Vamos a ver si aprende mi red neuronal. No se les olvide esta ecuación. Si es mayor o igual a 0, me va a dar un 1. Mayor igual a 0, me va a dar un 1. Si es menor que 0, me va a dar menos 1. ¿Ok? Bien. Entonces la primera entrada, digo 1 por el peso, por el W1, más 1 la segunda entrada por el peso, más menos 1 por la vía, me da como resultado 0.13. Por lo tanto, mi salida es mayor o igual a 0. Sí, por lo tanto, la salida es un 1.
Entonces sí aprende mi red neuronal cuando yo le doy como datos de entrada un 1 y un 1 en mi segundo dato de entrada. Con estos pesos se aprende. Ahora, ¿qué pasa si ahora le pongo como datos de entrada, primer dato de entrada, un 1 y un menos 1? Mi dato de salida me debe dar un 1. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Primer dato de entrada va a ser igual, o sea, la salida Y2, la salida 2, 1 por esa misma constante más menos 1, que es el dato de entrada, más menos 1 por mi constante W2, más la vía menos 1 por esto, ¿no? Y aquí me está dando como resultado menos 1.0103. Por lo tanto, es menor que 0. Y menor que 0, pues debe de darme un menos, es menos 1. Entonces, me da menos 1, no es igual. O sea, no me aprendió con estos datos de entrada, con estos pesos, no me aprendió. Es menos 1 y pues yo quiero que sea un 1, entonces no me aprendió. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Recalcular los pesos con esta ecuación. ¿Cómo se recalcula? Ya estos pesos ya no me sirven, ni esta vía me sirve. Por lo tanto, tengo que recalcular los pesos. No se le olviden que los pesos vienen siendo mi aprendizaje. Entonces, para una manera de recalcular los pesos, bueno, el peso actual, el peso nuevo va a ser igual al peso actual 0.28714 más 0.5 por el valor que debe de aprender. ¿Qué debe de aprender? Un 1. ¿Sí? Por la entrada, pues en este caso sería 1, ¿no? ¿Ok? Y de esa manera es como vamos a recalcular los pesos. Sustituyo la ecuación, aquí está. Peso nuevo va a ser igual al peso actual, este es el peso actual, más el factor de aprendizaje, yo le puse 0.5, por el valor que debe aprender, yo quiero que aprenda un 1, por la entrada, que es menos 1. ¿Ok? Y me da un nuevo peso, aquí está, el peso W1. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Ahora el peso W2. El peso W2 es el peso actual más el valor de aprendizaje por el peso que debe el valor que debe de aprender, es un 1, más la entrada, por la entrada, perdón, es un 1. Y este es el nuevo peso para el W2. ¿Ok? Y para la vía, pues se vuelve a calcular, o para el umbral. Aquí está mi umbral, más el 0.5 por lo que debe de aprender es un 1 y la entrada menos 1. Entonces, este es el nuevo umbral. Entonces sustituyo los nuevos pesos y el nuevo umbral nuevamente en la ecuación, que esa viene siendo, ahora sí, sustituyendo. La entrada 1, x1, x2, el umbral. Y aquí están los nuevos pesos y la nueva vía. ¿Sí lo ven? Pesos actualizados. Y vuelvo a hacer la misma operación. Se viene para acá y voy a calcular las salidas. Ahora, estoy en la siguiente etapa, la validación. Ok, si con esos nuevos pesos vamos a ver si aprende. Ok, si yo le doy como entrada 1 y 1, o 1 me debe dar un 1. Si yo le doy como entrada 1 menos 1, me debe dar como salida un 1. ¿Ok? Si yo le doy menos 1, 1 me debe dar como salida un 1. Entonces vamos a probarlo. Con esos nuevos pesos, 1 por este peso, 0.78714, más 1 por 0.77465, menos 1 por 0. Todo esto, me da 0.63. Por lo tanto, es mayor o igual a 0, sí. Entonces, equivale a un 1. Entonces, sí aprendió con esos nuevos pesos mi salida. Cuando le dé como entrada un 1 y un 1. Ahora vamos a probar como entrada un 1 y un menos 1. La salida debe ser un 1. Entonces multiplico esto, da la sumatoria y me da como resultado 0.4896. Entonces si es mayor o igual a 0, por lo tanto la salida es un 1. Entonces sí aprendió. Ahora probamos, si le doy como entrada, la primera entrada un menos 1 y la segunda entrada un 1, me debe dar como salida un 1 con el operador OR, ¿no? Entonces
Hago la multiplicación y la sumatoria y resulta que me da menos 0.93529. Como esto es negativo o es menor que 0, entonces la salida va a ser menos 1. Por lo tanto, no aprende. ¿Qué tengo que hacer? Recalcular los pesos. ¿Cómo se recalculan los pesos? Nuevamente, el peso nuevo va a ser igual al peso actual más el valor que de aprendizaje por el valor que debe de aprender por la entrada. Entonces sustituyo en esta ecuación. Vuelvo a sustituir. W1 va a ser igual al peso que tenemos, al peso actual, aquí está, 0.78714, más el valor de aprendizaje, 0.5, por el valor que debe de aprender, un 1, y la entrada, menos 1. ¿Ok? Y esto me va a dar el nuevo peso W1. Luego para el peso W2, el peso actual, aquí lo tenemos, peso actual, 0.7465. Peso actual más el valor de aprendizaje, lo que yo quiero que aprenda, ¿sí? Por la entrada. ¿Ok? Aquí está. Esto es lo que no me aprendió, ¿no? Entonces es la entrada esta. Ahí está. Y me da este nuevo peso. Ahora hay que calcular el umbral o la vía. Pues aquí está nuevamente el peso actual o el umbral actual por el peso que debe, el factor de aprendizaje, el valor que debe aprender y menos 1 y aquí está. Esos son. Ya una vez que tengo los nuevos pesos y el nuevo umbral o vía, ahora hay que sustituirlo nuevamente en el perceptrón nuevo. La entrada aquí me dio los nuevos pesos, ¿sí? Este es mi umbral menos 1 y esta es la parte de la vía, ¿no? Entonces hay que sustituir esto mismo en la ecuación y ahí viene. 1 y 1, bueno, 1 o 1 me debe dar como salida un 1, ¿ok? Y empiezo nuevamente. 1 por el nuevo peso. Ah, bueno, este lo repetí, ¿no? Ah, lo que pasa es que son varias iteraciones más que se hacen, nomás que están resumidos aquí, ¿no? Y suponiendo que está esto, como me da este resultado mayor que 1, pues aquí está, ¿no? Entonces sí aprende. Después, con esos pesos, pues vemos que no aprende, entonces tenemos que recalcular y eso se tiene que hacer varias veces. Varias veces se tiene que hacer hasta encontrar la arquitectura de mis... Cuando se llama arquitectura, encontrar la arquitectura me refiero a hasta encontrar los pesos y los umbrales ideales. Hasta que llego a estos datos, ¿sí? El W1, el peso W1, el peso 2 y aquí llego. ¿Sí lo explico? Y aquí está. El programa en Java, ya con esos nuevos pesos, 0.7814 y este peso y esta vía, pues resulta que si la sustituyo, 1 por esto, más 1 por este otro peso, menos 1 por la vía, me da 1.63349. ¿Es mayor o igual a 0? Sí, por lo tanto, sí aprendió. Cuando le dé dos datos de entrada, 1. Me va a dar como salida un 1, sí aprendió. Hago la prueba con esos mismos pesos para las siguientes entradas. 1 menos 1 me debe dar un 1. 1 por esto me da como resultado 1.4841, por lo tanto sí es mayor que 0, mayor o igual que 0, entonces sí aprendió. Luego cuando le dé como entrada un menos 1 y 1, la salida debe ser un 1. Pues hago lo mismo, menos 1 por todo esto, lo sustituyo y resulta que me da 0.059121. Si es mayor o igual que 0, entonces la salida es 1 y 1, sí aprende. Cuando yo le doy menos 1, pues resulta que también me debe dar menos 1, no como salida, pues me da esto, menos 0.09009. Entonces nos damos cuenta que con estos pesos, sí aprende el operador OR. Entonces, el primer tipo de red neuronal documentado en la historia es el perceptrón, ¿va? Y en MATLAB, para construir el perceptrón, se hace de esta manera, con NewP. NewP significa nuevo perceptrón. Entonces pones net, va a ser igual, aquí es donde vas a guardar los datos que aprendió, los pesos, las vías, aquí lo vas a guardar en net. Se guarda como un objeto que tiene
matrices, ¿no? Y vectores. Entonces se guarda como un objeto y dices new p, por eso está diciendo nuevo perceptrón, o new era para crear un objeto, new p, y entre paréntesis vas a poner el vector de entrada. Debes de poner vectores de entrada separados, pues, ya sea por un espacio para que identifique las entradas. La salida, que viene siendo t, el objetivo que quieres que aprenda. Con tus entradas, yo quiero que aprenda esto. Y le pones tf, que viene siendo la función de transferencia que quieres usar. Y por último, la función de aprendizaje. ¿Ok? Y de esa manera es como aprende. Si lo trasladamos nosotros a construyendo una red neuronal en MATLAB, pues le hacemos de esta manera. Limpiamos todos los comandos, las variables, y yo digo, esta x va a ser menos 5, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 3, 4 y 6. ¿Ok? Yo quiero que cuando le dé de entrada un menos 5, me dé un 1. Cuando le dé un menos 3, me dé un 1. Cuando le dé un menos 2, me dé un 1. Cuando le dé un menos 1, me dé un 1. Y cuando le dé un 1, me dé un 0. Cuando le dé un 3, me dé un 0. Cuando le dé un 4, me dé un 0. Y cuando le dé un 6, me dé un 0. O sea, yo tengo solamente una entrada, una salida. Entonces yo le especifico aquí new p, x. Estas son mis entradas, mi vector. Y mi salida es y. Ahora sí, donde x son los valores de entrada y y viene siendo la salida. Y para mandar a entrenar, para que aprenda la red y me encuentre los pesos, yo le pongo rn igual a train. ¿Qué quiero aprender? Rn, que es lo que voy a guardarlo aquí, con las entradas y las salidas. Y de esa manera es como aprende. Y me calcula esto. Aquí están. Si yo simulo, así es como se simula, sim rn-2, si yo le doy menos 2, si se fijan, la salida debe de ser un 1. Así, para ya ponerlo en simulación, le doy, si le doy menos 2, que va a ser la entrada, ya estoy simulando aquí, validando, me da un 1. Si yo le doy un 4, me debe dar un 0, me da un 0. Si yo le doy un 2 positivo, pues me da un 0. Si se fijan, es un dato que no fue entrenado. Pero de acuerdo a lo que vemos ahí, yo quiero que los positivos me dé puros ceros y los negativos me dé 1. Entonces aquí se aprendió con un dato que no le di que entrenar. ¿Sí me explico?